Buenas noches con todos, les habla el docente de Química de la Academia de Educación Ciencias Puras y en esta oportunidad aprenderemos acerca de la ecuación general de los gases ideales. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, comencemos con esta sesión. Hablar de la ecuación general de los gases ideales es similar a hablar sobre la ecuación universal de los gases ideales, mas no son iguales. Recordemos la ecuación universal de los gases ideales, que era dada por esa expresión. Tendríamos presión por volumen era igual a ¿quién? A número de moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta. Esto de aquí es la ecuación universal de los gases ideales. Ahora, la ecuación general de los gases ideales es la misma ecuación, pero dada una condición. La condición es que la masa, escuchen bien, que la masa, obviamente, del gas sea constante. ¿Y qué significa que sea constante, profe? Que sea constante significa que la masa no varía. El gas se encuentra en un sistema cerrado, aislado. Eso es lo que significa. Cuando la masa es constante, no va a cambiar, se mantiene. Sean los procesos, ¿no?, que surjan en esta muestra química, en este gas. Entonces, para que mi ecuación universal se convierta en ecuación general de los gases ideales, se da cuando la masa es constante. ¿Y qué pasa cuando la masa es constante? Recordemos que el número de moles, ¿no?, se define como la masa, ¿sí?, de la sustancia sobre la masa molar. ¿Sí? Ese es por definición del número de moles. Ahora, que lo tenemos aquí, esta variable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Escúchenlo bien. ¿Qué es lo que pasa cuando la masa es constante? Si la masa es constante, tenemos que el número de moles va a depender ¿de quién? De la masa molar. Pero la masa molar está dada por el peso atómico. Ahora, el peso atómico es un número, es constante. Entonces tendríamos división de constantes. Y la división de constantes nos da una nueva constante. Es decir, que el número de mol, o el número de moles, será una constante, una nueva constante. La diferencia de esto, pero que se entienda que si la masa es constante, el número de moles también será constante. Entonces, tendríamos lo siguiente, miren. De esta ecuación tendríamos que presión por volumen va a ser igual a una constante, vamos a llamar esa constante, si les parece, K, ¿sí? Una constante K. Tendríamos K por R, ¿sí? K por la constante universal, son dos constantes, por la temperatura. Ahora, tenemos constante por constante, son diferentes constantes, sí, pero son constantes, son valores fijos que no van a cambiar. ¿Y eso qué me da? El producto de constantes, una nueva constante, ¿sí? Se sigue manteniendo en ese conjunto de constantes, ¿no? Entonces, constante por constante me da una nueva constante. Vamos a llamar esa constante, ¿no?, K'. K'. Esto de aquí me da K' por la temperatura. Ahora, ¿qué hago? Despejo la constante. Tendría presión por volumen. La temperatura estaría en el denominador y esto sería igual a la constante. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos esta, ¿no?, expresión matemática que hemos hallado considerando la masa constante. Y esto es importante. Con esto ya entiendes todo. Ahora, debemos saber interpretar qué es lo que significa. Que presión por volumen sobre temperatura nos da una constante. Ahora, eso siempre y cuando la masa sea constante. Aquí tenemos un gráfico, un boceto de un sistema cerrado donde la masa se mantiene constante y hacemos el uso de la ecuación general de los gases ideales, que es esta de aquí. Ahora, tenemos un inicio
un estado inicial y un estado final. En el estado inicial tenemos aquí el gas sometido a una presión P1, tenemos un volumen 1 y una temperatura 1, una temperatura inicial. Ahora, después de ese estado inicial, vamos a tener un estado final que hemos ejercido otra presión, una presión 2, un volumen 2 diferente al volumen 1 y una temperatura 2. Es decir, ¿qué pasó? Varió la temperatura, varió el volumen, varió la presión. Lo que se mantiene constante es únicamente la masa, la cantidad de sustancia, la cantidad de esa materia. Entonces, tendríamos lo siguiente, miren. Tendríamos aquí, se puede ver, de estos dos estados, tendríamos que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 inicial, ¿no? Va a ser igual ¿a qué? A mi constante. Una constante que, bueno, si quieren verlo de otra forma, esto es constante, ¿sí? Es constante, chicos. Esto es una constante. Esto es para el estado inicial. Ahora, para el estado final yo puedo decir presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Esto me da también esa misma constante. Estamos trabajando con un gas, ¿sí? Con un gas, importante, en un gas, en dos estados, ¿sí? Sé que se cumple esta ecuación general de los gases ideales, porque lo hemos deducido. Ahora, como esto es igual a constante y esto es igual a constante, podría igualarlos, estas dos expresiones. Pero cuidado, ¿por qué? Porque aquí recuerden presión 2 por volumen 2. Yo no voy a poner presión 2 por volumen 1 o presión 2 por sobre temperatura 1. No. Aquí las variables están actuando dependiendo del estado en el que se encuentren. Entonces, si se encuentran en el estado final, van a actuar y los voy a colocar aquí las presiones y las variables en ese estado. ¿Sí? Que se entienda ahí. Entonces de aquí tendríamos, de estos dos que tendríamos, si este es igual a constante y este es igual a constante, tendríamos que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 o temperatura inicial, presión inicial, volumen inicial, es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Y tenemos esta expresión. Ahora, esto solo es para dos estados. Lo podemos generalizar para n estados. Eso lo podemos generalizar. Pero esto solo es para dos estados. Nosotros podemos relacionar, ¿no?, más procesos. Pero lo importante es que se comprenda, que se pueda comprender esto, lo que estoy explicando, y que esto, recuerden, será siempre la ecuación general de los gases ideales y las cuales lo trabajamos muy a menudo. ¿Sí? Entonces, repasando, podríamos decir aquí, ¿no?, una interpretación que la presión es inversamente proporcional al volumen con temperatura constante y la presión es directamente proporcional a la temperatura con volumen constante. Podríamos decir eso, ¿no? O sea, a mayor volumen, menor presión con temperatura constante. O a mayor temperatura, mayor presión con volumen constante. Simplemente relacionamos, utilizamos aritmética, ¿no?, lo cual ya conocemos. Muy bien, chicos, entonces espero y se haya comprendido. Ahora la práctica, ¿no?, simplemente es ponerla en práctica. Lo importante es comprender la teoría. La práctica ya te tocaría a ti. Es tu trabajo, es tu deber. ¿Sí? Muy bien, entonces eso ha sido todo por mi parte. Nos vemos en una próxima sesión.